Hola, buenas a todos los que nos escuchan en Solidaria TV y en Radio Solidaria. Hoy estamos en la tertulia de amigos con Carlos Reich. ¿Qué tal, Carlos? Rubén, un placer poder estar en esta mañana, en este tiempo. Bueno, mañana nosotros, que estamos haciendo, pero hay algunos que a través de las redes sociales nos pueden ver en otro momento. Entonces, es un placer estar en este tiempo para compartir la palabra y para... hay algo que la Biblia dice que edificar a los santos, ¿no? Edificar al pueblo de Dios. Debemos edificarnos los unos a los otros y cuando el Señor me fue hablando estos días a través de esta enseñanza que vamos a compartir en esta mañana, lo que precisamente me mostraba que el propósito es edificar, es ayudar. Edificar habla de que una construcción tiene que ir creciendo, ladrillo sobre ladrillo, y así tenemos que ser edificados. Y en este día el propósito es que seamos edificados. Pues muy bien, Carlos. Hay que saber también y entender que para ser edificados pues tenemos que ir paso a paso, ¿no? Como has dicho, ladrillo a ladrillo. Exacto. Poco a poco, no se edifica una casa de un día a otro, sino que tienes que empezar poco a poco, con los planos, con los cimientos, y luego se hace. Y hoy vamos a hablar de la fe, que es el maravilloso escudo que nos dio el Señor. Ahora, tenemos que entender qué significa el escudo. Y me gustaría que vayamos primero el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Bien, entonces aquí tenemos que el apóstol Pablo nos habla de acechanzas del diablo. El diablo acecha. El apóstol Pablo lo enseñó también, que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. O está buscando cómo, acechando a nuestro alrededor, buscando nuestras debilidades emocionales, de pecado, debilidades de fe. ¿Cuál es nuestra debilidad? Buscando la manera de devorarnos. En estos tiempos que abundan los vídeos por todos lados, tenemos muchas plataformas donde uno puede ver vídeos. Antes había que, cuando yo, no digo tu edad, un poco más joven, lo único que teníamos era el Discovery Channel para ver este tipo de cosas. Pero ahora tú entras en los Reels o en los Shorts, tanto de YouTube como Facebook u otras plataformas, y ves muchos vídeos de cómo actúan los leones, ¿no? Cómo actúan una manada de leones que buscan al débil. Los leones ven una manada de búfalos o de cualquier otra especie y buscan al que está solo, al débil, o aquel que está ahí un poco apartado de la manada, y buscan cómo apartarlo para, en forma solitario, cazarlo con la menor defensa posible. Uh-huh. Entonces, ahí el apóstol Pedro, en ese momento, nosotros ahora tenemos que ver los vídeos de Discovery Channel o los vídeos para saber esto. En aquella época era Vox Populi cómo trabajaban las fieras del campo. Porque era parte, es como si alguien trabaja en el campo y sabe cuáles son los depredadores naturales. Entonces, nosotros hoy urbanitas no conocemos mucho de esto, por lo tanto nos los tienen que explicar. Entonces, cuando el apóstol Pedro hablaba de que el enemigo del diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, era algo que ellos conocían en ese momento y les fue algo natural escucharlo. Ahora, cuando el apóstol Pablo, más o menos en la misma época, una década más, una década de diferencia, dice esto, dice, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero ustedes
se tienen que fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, no hay manera de contrarrestar al diablo en fuerzas propias, en astucia, en capacidad propia, porque la palabra poder habla de capacidad, habilidad. No hay capacidad, habilidad, tanto en fuerza como en sabiduría, en destreza, en forma natural, para poder salir indemne de las acechanzas del diablo. No lo hay. Tiene que intervenir la mano de Dios. Por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y después habla de vestirse de toda la armadura de Dios para poder estar firmes. Ahí cuando habla de la armadura de Dios, en ese momento el contexto histórico era el contexto del apogeo del Imperio Romano. Entonces, todo el mundo que hablaba de soldados, lo que tenían eran las legiones romanas. Le tenía en mente al soldado romano, que era el soldado. Roma era el imperio hegemónico, Roma era el que tenía en esa época, y no lo digo yo, sino que los historiadores dicen que dentro de la época, una época donde no había ni ametralladoras, ni pólvora, no había misiles, no había nada, pero dentro de lo que había, eran los que tenían la tecnología militar más avanzada, dentro de lo que había. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de soldados, habla de los soldados romanos. Y entonces tenían en mente el soldado romano y que como un soldado romano que todos los habitantes veían y veían que era imponente, fuerte, poderoso, así tenía que vestirse. Entonces, usaban la alegoría. Recordemos que mucha gente, ¿cómo te puedo decir? Por ejemplo, Jesucristo utilizaba cosas, elementos comunes para enseñar verdades profundas, como por ejemplo el sembrador salió a sembrar. Hoy en día tú y yo a lo sumo hemos sembrado alguna plantita o trasplantado alguna planta. No, en el instituto cuando te mandaban a hacer la germinación. Sí, la única vez que yo recuerde. No tenemos experiencia. Perdón. Pero cuando en aquella época decía el sembrador salió a sembrar, sabían cómo era, que utilizaba un zurrón cruzado, que metía la mano, sembraba al voleo. Eran una serie de cuestiones. ¿Por qué digo esto? Para que nos demos cuenta que la utilización de elementos naturales del momento era algo continuamente utilizado como forma didáctica de enseñar las verdades profundas. Entonces, no es que nos tenemos que vestir con ropas de soldado, sino que es una alegoría. Hay que llevarlo más allá, ¿no? Exacto. Entonces, ahora sí vamos al versículo 16, que es precisamente lo central que quiero hablar hoy. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Por sobre todo, o sea, sobre todo lo que tú utilices, que te pongas el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, bueno, todo, pero sobre todo, toma el escudo de la fe. Ahora, ¿qué es la fe? La fe lo define muy bien Hebreos 11 cuando dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no son dudas, no son esperanzas vagas, sino certeza y convicción. A ver, vamos a repetir. No son dudas, no son por las dudas, no son en una de esas, si sopla el viento a favor, si se alinean los planetas. No depende de circunstancias externas, sino de certezas y convicciones. Ese es nuestro escudo, porque el escudo de la fe, y yo le agregaría, y
te puedo asegurar que no sería un hereje. Hereje es aquel que le agrega o le quita cosas a la palabra de Dios. Yo le agregaría o reseñaría esto: el escudo de la verdad. Porque Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad. La verdad os hará libres. Y la verdad os hará libres. Entonces, vuelvo a repetir, sin ser hereje, yo le agregaría el escudo de la fe y la verdad. De fe y verdad. ¿Por qué? Porque estamos enfrentándonos con ese escudo al padre de mentiras, porque la palabra diablo, ¿qué significa? Padre de mentiras. Padre de mentiras. O sea que el que inventó la mentira, el que desarrolló la mentira y el que utiliza la mentira como método para hacerte dudar de lo que la palabra de Dios dice, de lo que Dios te dice a ti y a mí. Recordemos que desde el mismo inicio de la historia de la humanidad, cuando Dios le había dado instrucciones exactas y precisas a Adán y a Eva, vino la serpiente, símbolo de Satanás, y le dijo, con que Dios dijo, o sea, comenzó a poner en duda la palabra, lo que Dios había dicho, de una manera sutil. Sutilmente comenzó a poner en duda. Él no sabía utilizar el escudo de la fe y la verdad. Por eso cayó en esa tentación. Por eso en este día es tan importante que entendamos que por sobre todas las cosas tenemos que aprender a usar el escudo o usar la fe y la verdad como escudo contra la mentira, contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo te acecha el diablo? Con mentira. ¿Y cómo utiliza el diablo esas mentiras? Las compara como saetas encendidas. ¿Cómo es que dice en el versículo 16? Dardos de fuego del maligno. Dardos de fuego del maligno. ¿Qué son los dardos de fuego del maligno? No son otra cosa que esas flechas o saetas incendiadas. ¿Qué hacían? Las recubrían. Las saetas eran hechas de madera. Le ponían una punta de hierro afilada. En casos anteriores, siglos anteriores, cuando no manejaban el hierro muy bien, ponían piedras afiladas. Entonces, ¿y qué se hacía? Después de donde estaba la parte filosa, sea de hierro o de piedra, le ponían un poco de brea y la encendían. Entonces, con eso atacaban el enemigo. Entonces, de esa manera compara las mentiras del diablo que vienen a nuestra mente y a nuestro corazón cada día, y que precisamente lo que pretenden es hacernos dudar de la palabra de Dios, dudar de Dios, de lo que Dios dice, de lo que Dios promete. No sé si queda clara la explicación. Sí, sí. Entonces, y contra eso, ¿qué es lo que tenemos que utilizar? El escudo de la fe. Y el la escudo verdad. de la fe. Y agrego yo, y verdad. Entonces, el escudo de la fe, que significa que tengo certeza y convicción, mi escudo son mis certezas y mis convicciones en la verdad. Ese es mi escudo. Recordemos que el escudo romano era una obra de ingeniería muy especial que se llamaba escuto, de ahí viene la palabra escudo, ¿no? Escudo, y medía, era un escudo muy, muy particular del que usaban los romanos, porque medía aproximadamente 1,20 m de alto. Para que te des cuenta, tú mides un 86, claro. 1,86. Para aquella época eras extremadamente alto, porque el nivel de altura en aquella época era menor que hoy. Entonces, ¿cuánto te cubre si restamos un 1,86 m a 1,20 m? 50 centímetros, un poco más.
Entonces, solamente para arriba y para abajo te quedaría libre. O sea, cubría de una manera grandiosa y excepcional al soldado romano. Pero el soldado romano no solamente no batallaba solo. La forma en que trabajaba el Imperio Romano, por eso era tan fuerte las legiones romanas, porque eran muy disciplinadas y muy trabajadas en no pelear en forma solitaria, sino pelear en forma orgánica, ¿no? Todos juntos. Entonces, iban con el escudo, iban avanzando, había que tener fuerza, por eso dice fortaleceos en el Señor, para sostener nuestra fe y nuestras convicciones y lo que creemos. Tenemos que estar fortalecidos en el Señor, fortalecernos en el Señor para mantener el escudo de la fe, porque era un escudo que era un armazón de madera con placas de madera superpuestas que tenía encima tenía una cubierta de piel de ternero, de vaca, de ternero, que generalmente se las mojaba para poder apagar los dardos de fuego y con incrustaciones de metal. Imagínate lo que pesaba eso. Wow. Tenías que tener fuerza para aguantar. Tenías que tener fuerza. Y un legionario romano se calcula que podía transportar casi 60 kilos entre la armadura, las armas y lo que, obviamente, lo que tienes que llevar, que es la comida quizás la llevaba en otra parte, pero sí lo que bebías, tenías que llevar donde dormir, la parte de la carpa, la parte logística. Entonces pesaba eso e iban y marchaban a buen paso grandes distancias, o sea que tenían que estar bien fuertes físicamente. Entonces dice, ahora nuestra fortaleza, no digo que no tenemos que estar físicamente fuertes, pero nuestra fortaleza tiene que ser espiritual. Por eso dice, fortaleceos en el Señor. Si no nos fortalecemos, así como un soldado romano, si no se fortalecía, no podía cumplir con la exigencia de estar en las legiones romanas y llevar y transportar todo lo que tenía que llevar y usar el escudo. Hoy en día, tú, yo, cualquiera, si no nos fortalecemos día a día en el Señor, no somos capaces. No seríamos capaces. Ahora, la utilización del escudo les exigía fortaleza física, porque todo ese peso, sostenerlo durante el fragor de la batalla, durante todo el tiempo, debilita. Había que estar bien fuerte. Pero había algo maravilloso y era que el escudo los cubría, pero a la falange aquí en España quizás es más, no se entiende bien esta palabra, pero la falange tiene que ver con un grupo de soldados que están formados, ¿no? Un grupo de soldados, se llamaban las cohortes romanas, no cortes, sino cohortes romanas. Entonces, trabajaban en equipo y había algo que se llamaba, cuando eran atacados con las flechas incendiarias, utilizaban algo que se llamaba el testud, que se llamaba tortuga, que era, ponían los escudos uno al lado de otro y formaban como una caparazón de una tortuga. Ah, mira. Entonces, hoy en día, nosotros, gracias al cine, a las series, podemos ver que ese tipo de trabajos se utilizaban, porque ¿quién no vio la película Gladiator? Entonces veían cómo se utilizaban los escudos. De esa manera, aprendamos lo bueno, ya que se gasta mucho tiempo en Netflix, en Amazon, que no digo que esté mal, pero aprendamos. Entonces, se utilizaba y con los escudos se cubrían a ellos y se cubría al compañero.
Se hacía una caparazón. Un conjunto para todos. Un conjunto para todos. Por eso es tan importante. Recuerda que te dije que cuando el diablo ataca, busca aislar. Dividir, ¿no? Dividir. No solamente dividir, sino aislar. Aislar. Si en el momento que te ataco, el enemigo va a ponerte, el pastor no te quiere, porque aprovecho una circunstancia que de repente un día lo fuiste a saludar, no te saludó, o recibiste una mala contestación de alguien. Entonces comenzó eso lo utilizó como un dardo incendiado en tu mente y en tu corazón. No me quiere, comenzaste a retraerte, comenzaste a aislarte, y ahí empieza a expandirse en el corazón de la gente. Comienza a trabajar y ahí es donde te tiene a punto para devorarte. Pero, por eso la Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Cuando estás en el soldado que estaba fuera de la cohorte, fuera del testud, quedaba expuesto a que les sea atacado. A ser atacado, quedaba expuesto a los dardos de fuego del maligno. Pero el que está en unidad en el espíritu, con su pastor, con su iglesia, con el cuerpo de Cristo, está el escudo de los unos a los otros, porque ahí es donde oramos y nos fortalecemos los unos a los otros. Porque que vayas a la iglesia no es que vayas a cantar unas alabanzas, unas adoraciones, escuches la palabra, que digo que bueno el mensaje y pagues des tu diezmo y tus ofrendas y para tu casa. No, vas a ser cuerpo. Exacto. Vas a ser edificado, fortalecido y vas a edificar y a fortalecer a otro. Vas a tener comunión, a conocer familias y gente con la cual tienes relación y te interesas para orar por ellos, para fortalecerlos. Y cuando tú estés mal, ellos se interesarán por ti y orarán por ti. Ese es el propósito verdadero de las iglesias. Ayer estuve en una iglesia donde, la iglesia donde estás participando tú, y antes de llegar había un grupo de hermanos que venían y compartieron café, compartieron algo, todo muy bonito y está fabuloso, pero eso es la forma de engancharlos, pero lo verdaderamente importante es que se logre una comunión, una unión común para pelear la buena batalla de la fe los unos con otros, los unos por los otros, como esa cohorte de soldados. Esa cohorte de soldados no podía decir, yo me desentiendo, yo hago la lucha por mi cuenta. Eran un equipo todos. Eran un equipo. Y esa era digamos, el gran secreto de las legiones romanas. Eran disciplinadas e iban a una todos. De hecho, hasta cuando andaban todos en el mismo pie, el mismo segundo, en el mismo tiempo. Así, bueno, lo podemos ver hoy en día, los soldados que verdaderamente, y ahora te voy a contar una anécdota, los soldados cuando los vemos desfilar, los vemos precisamente marcar el paso. Uh-huh. ¿Y sabías que aún hoy en día, un grupo de soldados que van marcando el paso y cuando tienen que pasar por un puente, tienen que romper el paso? Porque las vibraciones pueden debilitar la estructura de un puente. Las vibraciones de un grupo de soldados marcando el paso sobre un puente pueden debilitar las estructuras del puente. Ah, mira, qué curioso. Es curioso, ¿no? Sí. El poder de la unidad. Eso te iba a decir. Ahí habla de lo importante que es el conjunto, estar todos en el mismo... En un mismo espíritu, en un mismo sentir. Entonces, por eso, el diablo, como león rugiente, busca cómo separar, cómo aislar. No te dejes aislar de tu iglesia, no te dejes aislar de tu pastor, no te permitas aislar
que te aíslen de tus hermanos. Nos necesitamos los unos a los otros. Nos necesitamos que tu escudo y mi escudo y el tuyo estén juntos. El escudo de nuestras convicciones es pues la fe, la certeza que se espera. De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos que defender nuestras certezas y nuestras convicciones. Tenemos que defenderlas de una manera, porque precisamente, vamos a un ejemplo. Hay un ejemplo en la Biblia tremendo, en Jueces, porque tenemos que entender que los creyentes, los hijos de Dios, somos tentados mediante un flujo permanente de pensamientos hacia la inmoralidad, y el que me diga lo contrario miente. Porque la Biblia dice que el que dice que no ha pecado miente. Entonces, hacia la inmoralidad, hacia el odio, hacia el rencor, la amargura, la envidia, la ira, el orgullo, el celo, la codicia, el temor, el desaliento, la duda y muchas otras cosas. O sea, hay un flujo de pensamientos que nos bombardean permanentemente, como esos flechas incendiarias que vienen hacia nosotros. Por eso es importante que yo eso lo apago con el escudo de mis convicciones. Mis certezas. Certezas. Es la certeza de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y de la verdad absoluta. Porque con que Dios dijo, Dios dijo la verdad y lo que dijo Dios es. Es, exacto. No se duda. No se duda. Entonces, veamos un ejemplo que a mí me parece muy, muy elocuente. En Jueces capítulo 7 cuenta la historia de cuando Dios llamó a Gedeón y lo llamó como varón esforzado y valiente, que de forzado y valiente no tenía nada, pero era lo que Dios veía en él, y lo llamó a hacer una leva. Una leva era un reclutamiento, en este caso, en la antigüedad los reclutamientos eran forzosos, y mandó a hacer una leva para formar un ejército para defender a Israel, porque los madianitas, Madián era un pueblo enemigo, cada tanto los atacaba y se llevaba las cosechas, las mujeres, los niños, y se llevaba todo, ¿no? Era un pueblo enemigo. Entonces, cuando hicieron la leva, hubo, si no me equivoco, eran 120,000. Y eran muchos. Y Jehová dijo... Se fueron restando, ¿no? Sí, son muchos, no sea cosa que cuando ganen la batalla contra Madián, ellos se jacten, caigan en el problema del orgullo, porque digan, es nuestra mano la que nos salvó. Entonces comenzó una criba de parte de Dios. Y en el versículo 4 al 7, léelo, por favor. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiera las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare su rodilla para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. A ver, entendamos un poquito. Estos hombres no eran soldados, entonces estaban haciendo una preparación para ser soldados. Entonces, imagínate todo el día peleando, aprendiendo a utilizar las armas, fortaleciéndose físicamente para eso, porque aunque eran hombres de trabajo,
Pero no es lo mismo la fortaleza física para una cosa que para otra. Cuando cambias de actividad, se nota que tu cuerpo está preparado para una cosa y no para la otra. Entonces, no hay habilidad para usar la espada, para usar el escudo, para usar la lanza. Entonces, esa destreza la tuvieron que adquirir en ese tiempo de preparación. Y eso es un desgaste físico. Entonces, cuando fueron a llevarlo a las aguas, lo que fueron a ver fue a probar qué haces cuando actúas bajo presión. Estaban sedientos, bajo los rayos del sol, llevarían no sé cuánto tiempo, llenos de polvo. ¿Qué haces cuando actúas bajo presión? La gran mayoría lo que hizo fue a las aguas, soltaron las armas, se quitaron el casco, tiraron el escudo. Esa fue la clave, que soltaron el escudo. Y se abalanzaron sobre las aguas a beber, a refrescarse. Perdieron la visión de dónde estaba el enemigo, no tuvieron cuidado. Si el enemigo los atacaba, no estaban en condiciones porque... Sí, hubiesen salido derrotados. Esos quedaron excluidos del ejército. Pero los otros tenían el escudo, tenían la lanza, se apoyaron, se arrodillaron, se llevaban el agua con la mano. Pero no bajaban la guardia. Ese es el gran tema. ¿Qué hacemos cuando horas y horas y se tarda la respuesta a la oración? ¿Qué hacemos cuando los problemas vienen sobre nuestra vida? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Bajamos la guardia? ¿Nos cansamos? Ese es el problema del que está solo, se cansa más rápido. Por eso, démonos cuenta que cuando llevémonos al deporte, sobre todo, fijémonos el ciclismo, que trabajan en equipo, no es que tira uno solo permanentemente porque se cansa, sino que tira y se van rotando. ¿Por qué? Porque es la manera de que no nos cansamos, el trabajo en equipo. Nos necesitamos, yo necesito tu oración, tú necesitas que yo ore por ti, yo necesito que tú me alientes, que me animes, que me exhortes, y tú necesitas lo mismo y los necesitamos para no abandonarnos ante la incertidumbre, ante los problemas, ante las acechanzas, ante las dificultades de la vida. Porque la vida nos hace enfrentar dificultades, sí o sí. No es que las querramos, sino que vienen. No cabe ninguna duda. A todos nos llega el momento. A todos nos llegan. Entonces, ahí cuando vienen esos momentos difíciles, es cuando vienen los ataques, los dardos de fuego del maligno. Pero si tú dejaste tu escudo por ahí tirado, estás propenso a ser derrotado. Estás expuesto. Sí. Expuesto, totalmente expuesto. Por eso, de los 120.000 o de los 32.000, quedaron 300. Imagínate. Quedaron 300. Y con esos 300, el Señor les dio la victoria. Pero más allá, lo que a mí me interesa para el estudio de hoy es cuál es la actitud que tenemos cuando estamos bombardeados de pensamientos. Por eso digo, nuestro escudo es la certeza y la convicción. Mantenemos nuestras certezas y nuestras convicciones en la veracidad, en la verdad, en la veracidad de la palabra de Dios, o vamos mermando en ellas dadas las circunstancias. Las circunstancias te hacen mermar en esa veracidad, en esa certeza, en esa convicción. O te hacen acercarte más. Hay dos opciones, ¿no? Exacto. Entonces,
Esa es la importancia de utilizar el escudo, porque puedo asegurarte, y yo sé que muchos, siento en mi espíritu que muchos están viviendo esto, que no merece la pena seguir esperando, que no merece la pena seguir orando, porque somos propensos a encontrar variantes, ¿no? Como la que encontró Abraham cuando la espera por el hijo de la promesa se tardaba. Entonces se le ocurrió una gran idea a Sara, su mujer, que fue que, bueno, ya que conmigo hemos pasado tantos años juntos y no pasó nada, Vaya. Ve con mi criada Agar y es como si fuese conmigo. Y ahí tuvo Ismael. Y no fue lo mismo. Entonces, cuando yo sé que cuando se hace extenso el tiempo de la espera para alguna promesa, se hace tedioso. Sí, queremos buscar atajos, ¿verdad? Y entonces encontramos la sabiduría natural, que es animal y diabólica, y queremos buscar atajos como el que encontró en su inmensa sabiduría Sara, y Abraham, que no tuvo ese discernimiento de entender. Y entonces, claro, hay algunos que pensarán, ¿cómo te atreves a juzgar a Abraham? No lo estoy juzgando, sino que estas cosas, dice, quedaron escritas para que nosotros aprendamos. Claro. Entonces no es cuestión de juzgar, sino es cuestión de ver y aprender de los errores para en los errores de la gente del Antiguo Testamento podamos aprender cuáles son los nuestros. Uh-huh. Y Abraham no supo defender las convicciones de fe que tenía. Y eso que era el padre de la fe. Y él ya tenía la promesa. Solo tenía que esperar un poquito más. Y eso que era el padre de la fe. Imagínate. ¿Qué queda para nosotros? Buah. ¿Qué queda para nosotros? Por eso es tan importante entender que cuando utilizo mi escudo de la fe, es el escudo de las convicciones que tengo, las certezas que tengo en la verdad de Dios, es lo que va a defender mi mente y mi corazón, mis emociones, mis pensamientos, mis sentimientos. Los voy a defender con las convicciones y las certezas de fe. No hay otra manera. Por eso creo que es importante también conocer a Dios y empaparse de la palabra y tener experiencias con Él, porque mientras más le conoces y más experiencias tienes, más convicciones y certezas tienes. Por lo tanto, en el momento de la prueba o de la dificultad, tienes el escudo pues más lleno de fe. Estás con una fe que claro, vas a... Tienes el escudo más... lo tienes activo. Lo tienes más activo, lo tienes más... con más experiencias, con más convicciones, porque has visto cómo Dios... Claro, voy a dar un ejemplo, uno de los ejemplos. Por ejemplo, aquella chica, una hermana en la iglesia que lleva y que va viendo como toda la gente de su alrededor se casa y ella, Señor, estoy orando, y pasan los años y de repente ve que se casó toda la generación de su edad y vienen las nuevas generaciones y se van casando. Señor, yo sé, hay un dicho aquí en España que dice, se le pasa el arroz, se le pasó el arroz. Sí. O sea, es una manera de decir, se le pasó el tiempo. Y que viene la tentación de que se le aparece un chico guapo en el trabajo, buena persona, que esto, que el otro. Pero ella dice, Señor, pero yo quiero un hijo tuyo, no quiero un yugo desigual. Pero cuando pasa el tiempo, se le va debilitando esa fe y se vuelve más vulnerable. Lo sé. Sí, nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Aquel que de repente tiene problemas de trabajo, tiene problemas económicos y
viene la tentación de hacer algo que siempre había dicho, no, eso yo no lo voy a hacer porque no agrada a Dios. Y sin embargo, por la presión de la circunstancia que estás viviendo, un día y otro, estás a punto de ceder. El escudo de tu fe son las convicciones y las certezas de qué es lo que agrada y no agrada a Dios. Eso es lo que te va a ayudar. ¿Cómo enfrento yo la tentación a hacer lo que no debo con el escudo de mis convicciones y de la certeza de fe? Eso, porque el enemigo me bombardea, nos bombardea permanentemente. ¿Y cómo no vas a mentir? ¿Y cómo no vas a hacer esto? ¿Y si todo el mundo lo hace? ¿Y si mira cómo aquel salió de la situación? Y mira aquella que estaba igual que tú y sin embargo se casó con uno que no es de la iglesia o no es creyente o no está muy consagrado, que digamos, pero es lo mismo. Mira, tiene hijos y tú sola. Te ves entre la espada y la pared, ¿no? Y merma la fe. Son cosas que hacen mella en la fe. Pero ahí es donde fortalecerse en el Señor en el poder de su y fuerza. en el poder de sus fuerzas para seguir levantando el escudo de las convicciones y las certezas, no de las mentiras, de las certezas. Yo sé que mi Redentor vive y en esto veré la gloria de Dios. Vamos a algunas, por ejemplo, Santiago lo dice de una manera muy clara. Santiago 4:7, lee por favor. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La manera de vencer no es abandonarnos, sino que resistir al diablo. Resistir una y otra vez. ¿Cómo es eso de resistir? Mira, cuando yo invito que busques, ya que las películas las vas a ver, o series, o lo que sea, del Imperio Romano, lo que hacían era resistían los embates de los enemigos. Resistir. Yo me acuerdo una escena de Gladiador, que en un momento tenían que esperar y decía, espera, resiste, porque la tentación ante la tensión de lo que podía suceder hacía que cada uno tenía que huyese o buscase su solución. Y el personaje lo que decía, espera, resiste, todos juntos, resiste. Y ahí obtuvieron la victoria. Y Santiago dice, sométete a Dios, sométete a la verdad de Dios, sométete a la fe, a las convicciones y a las certezas, úsalas como escudo. Resiste al diablo, plántale cara, plántate en eso. Y gráficamente, cuando la cohorte romana era atacada, ellos lo que hacían era que se plantaban un pie adelante, un pie atrás, y soportaban el empuje de los enemigos. Los soportaban. Eso es resistir. Soportar. No abandonarse, no dejarse. Y, por ejemplo, vamos a dar un par de ejemplos. Porque somos muy propensos a decir, no puedo más. Sí. Tiro la toalla. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo sabemos todos, ¿no? Sí, pero claro, me lo tengo que decir yo, porque Dios lo sabe, pero yo soy el que tengo que... puedo resistir, puedo seguir resistiendo,
Puedo seguir, no puedo no doblegarme, no por mi fuerza, es por las fuerzas del Señor, porque dice, todo lo puedo En Cristo. No en mis fuerzas, no en mis capacidades, no en mi sabiduría. ¿Qué decía? Fortaleceos en El Señor. y en el poder de su fuerza. Vamos a... por ejemplo, cuando dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo. Yo me gozaré y me alegraré en el Señor. No, dice, con todo. Con todo. Jehová tu Dios te recogerá. Ah. Porque hay momentos donde nos sentimos no comprendidos, no valorados, nos sentimos desplazados, pero la verdad es que si así fuese, y aunque tu padre y tu madre, las personas que tendrían que darte esa cobertura, aunque ellos te abandonasen, Dios no te abandona. Lo que está exaltando, no está minimizando a tus padres, no está minimizando a nadie, lo que está exaltando cómo Dios está contigo. Aunque tú sientas todo lo contrario, porque hasta puedes sentir que tu familia no te entiende, no te comprende, pero Dios sí está contigo. Uh-huh. Eso es el escudo de la fe con el cual apagar las mentiras con las que el diablo quiere hacerte abandonar en medio de la presión que estás viviendo. Filipenses 4:19, léelo por favor. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Quién me suplirá lo que me falta? Dios. Dios. Yo sé que hay gente que en medio del faltante, en medio de las circunstancias, hay hermanos que dicen, no, a mí si yo no hago esto, no voy a poder. No, Dios suplirá. Es verdad, tienes que trabajar, pero estoy hablando de aquellos que trabajan, que se esfuerzan y que son tentados a hacer lo indebido porque si no, no llegan. No hagas lo indebido, Dios suplirá. Ten fe. Sobre todo llevarlo a que suplirá la parte espiritual, ¿verdad? No siempre lo material, que es muy fácil llevarlo a lo material, a lo económico. Sí, que pero entendamos que Dios va a suplir también en lo espiritual. Esa fe que vas a necesitar en ese momento para resistir al diablo, ¿no? Para no caer. Tenemos que entender que lo que quiero llevar en estos últimos minutos es que todo lo que hemos hablado tiene un efecto práctico, porque Jesucristo fue tentado con los deseos de los ojos, como dice Juan después, el apóstol Juan dice, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Entonces abarcaba cuerpo, alma y espíritu. Vamos a ser tentados en todas nuestras necesidades. Vamos a ser tentados en todos nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos. Y ahí es donde debemos fortalecernos en el Señor, en el poder de sus fuerzas para tomar el escudo de la fe y resistir al diablo. Y va a huir de nosotros. Esta es la verdad. Por eso decía que me atrevo a decir que el escudo de la fe tendría que decir el escudo de la fe y verdad. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios siempre triunfa por sobre la mentira del enemigo. Sí. Entonces, y tenemos que tenerlo eso como, eso es lo que cubre nuestra vida. Recuerda, el escudo. El escudo. Perdón, el escudo. Algo así era. 1,20 m, 80 centímetros de ancho y una forma así cóncava, convexa, mejor dicho, de tal manera que el soldado quedaba cubierto en un amplio rango. Totalmente, sí. En un amplio rango. La fe nos cubre totalmente. Y cuando la fe la ejercemos en comunidad, en la iglesia, en la comunión los unos con los otros, nos cubrimos, nos protegemos, nos apoyamos los unos a los otros. Como un cuerpo, ¿verdad? Como un cuerpo. Eso es lo que Dios quiere que aprendamos y que desarrollemos nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, de esa manera.
Así es, Carlos. ¿Queda algún versículo? Sí, queda alguno más, pero me gustaría de Proverbios. De Proverbios, ¿verdad? 35. No, primera Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe es la que vence al mundo. Ahí es la clave. Esta es la clave. Y Proverbios 35. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Dios es nuestro escudo. Y el escudo es por medio de la fe, porque la fe proviene de Dios. Es don de Dios, ¿verdad? Sí, la fe proviene de Dios por medio de su palabra. Su palabra activa la fe en nuestras vidas. Así es, Carlos. Pues muchas gracias, Carlos, por estar hoy aquí con nosotros. Gracias también a todos los que nos escuchan en Solidaria TV, en Radio Solidaria, a los que también nos escuchan por las redes sociales, nos escriben. Esperamos que haya estado hoy con nosotros y que hayamos sido de bendición.